Hola, ¿cómo están? Venía a hacer otra reflexión de las que usualmente hago para que nadie las oiga. Les voy a contar una historia que se relaciona con algo que está muy actual y que probablemente ya están aburridos de escuchar. Resulta que en Perú hay una simbiosis bastante interesante. Una simbiosis es cuando dos seres vivos se ponen de acuerdo para, para trabajar juntos y salir adelante. Hay unas hormigas, que no me acuerdo el nombre, tal vez en la descripción lo voy a poner, que están asociadas con un arbolito que comparte el nombre con ellos, precisamente por esa simbiosis. Y ese arbolito, sin esas hormigas, no puede sobrevivir. Esas hormigas sin ese arbolito no podrían sobrevivir. O sea, es un trabajo bastante, bastante integrado que tienen ellas con ese árbol para poder sobrevivir. Esas hormiguitas se encargan de proteger al árbol de plagas y a la vez el árbol les brinda nutrientes y también les brinda un hogar. Las hormigas viven en los surquitos del árbol. Esta historia pasa en dos árboles en Perú, en una selva. Resulta que en el primer arbolito, en el arbolito de la derecha, una hormiguita se engripó. Y se engripó mucho. Tanto que las otras hormiguitas se asustaron y le fueron a contar a la reina hormiga. La hormiga reina se dio cuenta que se morían 3 hormiguitas de cada 100. Y se asustó porque era algo terrible que se murieran 3 de sus hormiguitas. Entonces ella salió corriendo y le dijo al ministro que qué podían hacer, el ministro de salud. El ministro de salud le dijo, vamos a aislar a todas las hormigas, porque esta gripe se contagia por cercanía. Que ninguna hormiga tenga contacto con otras para reducir la tasa de contagio de hormigas. Y en efecto, la hormiga salió en cadena de televisión con el ministro y le dijo a las hormiguitas, hormiguitas, vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de visitarnos, vamos a dejar de tener contacto. Ocupo que todas se metan en sus surquitos y se queden queditas hasta que no haya más casos de gripe. En el otro árbol, en el de la izquierda, pasó lo mismo. Una de las hormiguitas se engripó porque andaba visitando una hormiguita del palo derecho. Entonces, la hormiga del palo derecho prohibió los vuelos de hormigas al palo izquierdo. La hormiga del palo izquierdo se murió y contagió a un montón de hormiguitas más. Entonces la hormiga reina también se dio cuenta del problema y comenzó a pensar en cómo podía solucionar el problema. Estaba muy triste porque se dio cuenta que también se morían 3 de cada 100 hormigas y pensó, ¿qué puedo hacer? Habló con el ministro de salud y el ministro de salud le dijo, bueno, nosotros tenemos unas hormiguitas muy educadas. Vamos a pedirles que por favor no se pongan en riesgo. Necesitamos que ellas sigan trabajando, necesitamos que ellas sigan su vida lo más normal posible, porque si no el arbolito donde estamos va a tener problemas. Entonces a la hormiga le pareció muy cuerdo lo que decía, entonces habló con el ministro de Educación Pública y le pidió que por favor educara a las niños hormiguitas para que también fueran con sus papás a actos cívicos y les explicaran bien cuáles son las medidas para prevenir esa gripe. Les enseñó que no debían de tocarse, les enseñó a llevar un bozal en su hocico, les enseñó a lavarse las manos cada vez que entraban a algún lugar, les enseñó que cuando veían a una hormiguita enferma, la impulsaran a ir al hospital y que le comunicara de todas las personas que había estado en contacto y solo esas personas eran las que iban a estar en los surquitos apartadas. Bueno, ¿qué pasó? El arbolito de la derecha logró algo muy notable. En vez de que se murieran 3 hormiguitas de 100, logró que se muriera una hormiguita de 100. Y estaban muy felices, muy felices. Pero el problema fue que duraron mucho tiempo en salir del problema, porque entonces cuando volvían a liberar a las hormiguitas se volvían locas trabajando porque el árbol estaba enfermo. Se le habían metido las plagas, no tenían comida guardada, se volvió un caos y duraron mucho tiempo recuperándose por esas cosas.
Muchas hormiguitas incluso se suicidaron de la frustración de saber que no tenían trabajo, de saber que no podían comer. En el palo a la izquierda, lamentablemente, no pudieron bajar la tasa de que se murieran 3 hormiguitas de cada 100. Pero el árbol continuaba hermoso. Salieron más rápido de la gripe. Lamentablemente tuvieron que escoger cuál hormiguita se iba a salvar y cuál no. De esas 100 se salvaron 97 y tuvieron que escoger cuál de esas 3 de esas 100 se moría. Estaban muy tristes porque se murieron esas hormigas, pero incluso las hormigas viejas aceptaban su problema y le daban campo a una hormiguita joven. Salieron rápido del problema. No hubo problemas con el palo donde ellos vivían, con el árbol, porque siempre estuvo bien cuidado, siempre hubo trabajo. Ellas estaban muy tristes por haber perdido a esas hormigas, pero también entendían que la vida continúa, que las pandemias de gripe son algo natural que tiene que suceder. A mí me hubiera gustado vivir en el arbolito a la izquierda, pero lamentablemente vivo en el arbolito de la derecha. Y es aquí donde yo entro en una reflexión con respecto a qué están haciendo nuestras autoridades con esto de las cuarentenas. Yo le llamo a esto patear la pelota. ¿Por qué? Porque al igual que las hormiguitas del palo derecho, solo se preocuparon en que nadie se contagiara de gripe y no pensaron en qué iba a pasar más adelante. La hormiguita reina del palo izquierdo se preocupó también mucho de que la gripe no se diera, pero lo enfocó de una manera diferente. Primero, con mucha educación. Segundo, confió en la educación de sus hormigas, o sea que si hay hormigas que son mal criadas, pues es imposible hacer lo que hizo la hormiga. Eso va a depender mucho del hormiguero. Pero lograron algo notable, que es salir más rápido, asumir y resignarse de que hay cosas que tienen que hacerse. Y la recuperación no fue tan cruel como si fue en el palo derecho. Nuestras autoridades están haciendo lo que es más sencillo y es lo que hacen los países que no tienen una planeación buena, es encerrar a todo el mundo. Los países que no se prepararon, los países que no tienen buen sistema de salud, lo que están haciendo es lo más fácil: encerremos a la gente. Encerremos a la gente en sus casas para que no se contagie. Pero apenas las personas salgan, se va a volver a hacer una pandemia, se van a volver a engripar y vamos a tener que volverlos a encerrar. Lo mejor es que se mueran las hormigas que se tengan que morir, lamentablemente, que se mueran las hormigas que se tengan que morir, pero salir de esto rápido, considerando el bien común y no el bien de las minorías. El problema de estas cosas, y de decirlo así, es que tal vez a la ligera, yo tal vez no diría esto si fuera un hijo mío, aunque cuando mi papá tuvo síntomas muy parecidos a los de la hormiguita, yo le dije, bueno, pa, si se muere, primero es su culpa porque está muy gordito. Y entonces está dentro de población de riesgo y no hizo ejercicio y no se cuidó. Yo también estoy gordito y me hubiera dicho lo mismo, bueno, es mi culpa, soy una población de riesgo. Y si me muero, es mi culpa. La gente no entiende eso. La gente solo quiere vivir. Y no entiende por qué tiene que vivir. Mucha gente está preocupada de que se pueden gripar. Y es porque no saben cómo está su estado de salud. Y ya les agarró tarde para saberlo. No saben si son propensos a morir. Si supieran y tuvieran la certeza de que no están propensos a morirse por esas gripes, le apuesto que no le importaría engriparse. Y yo entiendo, es muy difícil para un político. Es muy difícil para un político de los países nuestros que tiene una población de personas que tampoco tienen cultura, que tampoco tienen una educación. Es muy difícil parar y decirles, o vamos a seguir trabajando. O vamos a seguir trabajando porque nos va a ir peor. O vamos a seguir trabajando porque yo no tengo la capacidad económica
para tener los hospitales que se ocupan. Porque no planeamos, porque no pensamos, porque no estábamos preparados, porque somos un pueblo sin cultura, pueblo sin educación. Y ahora que tenemos un problema muy grande, nos vemos forzados a encerrarnos. Pero si esa persona fuera sincera, saldría y les diría que necesitan trabajar y que se va a morir la gente, que se va a morir. ¿Por qué? Porque es lo natural, es lo que tiene que pasar, es lo que pasa cuando hay una peste, cuando hay una pandemia. Si bien es cierto hemos mejorado la calidad de vida, no necesariamente eso significa que somos inmunes a todas estas cosas. ¿Reducir la población un 3%? Pues sí, es posible que se dé. Y debería darse, somos demasiada gente en el planeta. Pero nuestra generación es torpe, es una generación que no conoce. Yo estaba escuchando un podcast bastante interesante, donde se decía que las personas de hace 100 años manejaban, oiga la palabra bien, manejaban más información que nosotros. Nosotros que vivimos en la era de la información. Y la razón es muy sencilla, es la palabra manejar. Nuestros antepasados manejaban mejor la información que nosotros. Sabían cómo ubicarse en el cielo. Sabían cómo seguir instrucciones. Sabían dar direcciones. Sabían números de teléfono, nombres de familiares. Manejaban la información mejor que nosotros. Nosotros solo visualizamos la información y la descartamos. No la manejamos. Nosotros no tenemos la capacidad para aprendernos 20, 40, 50 números, salvo excepciones, ¿verdad? Porque habrá alguien que sí lo haga, pero no podemos pretender que la regla sea la excepción, ¿verdad? Las excepciones son excepciones y no me vengan a decir que tal persona que yo conozco sí lo hace. La estadística es esa. Nosotros no manejamos la información. No manejamos ni la mitad de la que manejaban nuestros antepasados. Y la manejaban mejor porque incluso eran más capaces que nosotros. El coeficiente intelectual se ha ido degradando un montón conforme vamos teniendo generaciones. Entonces, ¿qué pasa en países como los del palo derecho o los de la pelita derecho? Pues hay que encerrarlos. Hay que encerrarlos porque son gente que no es capaz de hacer las cosas bien y tampoco tiene gobernantes que hagan las cosas bien. Yo insto a las personas a exigirle a las autoridades que no los encierren, que las autoridades tomen temperaturas, hagan cuarentenas inteligentes como las que hace Taiwán, como las que hizo Checoslovaquia, como las que hizo Hong Kong, como las que hicieron los países que ya están saliendo de la gripe. Ellos aislaron solo a la gente que encontraban infectada. Y esas personas que encontraban infectadas sí se quedaban en su casa. No las tuvieron que multar, no les tuvieron que quitar el carro. Hicieron caso. ¿Por qué? Porque tienen más cabeza y más cultura. No todo lo que nos dicen nuestros gobernantes es bueno. Piénsenlo, lean qué hicieron los demás países para que se den cuenta que lo que yo les digo es cierto. Yo estoy un poco frustrado porque tengo amistades que ven la cuarentena como la única salida y no entienden que estamos pasando por la peor crisis en años. Ni siquiera la crisis de 2008 es parecida a la que tenemos ahora. Vamos a tener una crisis peor. Se cayeron las bolsas, las acciones. Lo único que quedó vivo, que va a quedar vivo sin ningún impacto casi, es el comercio electrónico. Todo lo que sea electrónico subió. Y el sector salud, ¿verdad? Pero todo lo demás se cayó. Les dejo esa reflexión para que piensen qué hormiguita quiere ser. No dónde quiero vivir, sino qué hormiguita quiero ser yo. Una hormiguita educada que no quiere morirse de gripe y por eso hace las cosas bien, pero afronta también que es posible que se puede morir y que el bien común prima sobre mis intereses. Gracias.